el jueves 17 voy a tener una salida. Entonces grabo esto con anticipación, espero lo puedan ver y mandarme el mensaje de que ya lo vieron para ponerle la asistencia. Hablo con segundo B. Entonces esta es la diapositiva con la que empezamos, es el principio de Arquímedes. ¿Sí? Anteriormente fue la presión de el principio de Pascal, la prensa hidráulica, pero ahora es el principio de Arquímedes. Dice: cuando sumergimos un cuerpo sólido en un líquido, percibimos una fuerza sobre el objeto que va hacia arriba y tiende a impedir que lo sumerjamos en el líquido. Esto lo hemos notado al nadar, sumergir un bloque de madera en agua o al arrojar una piedra a un estanque con agua. Cuando la piedra entra en contacto con el agua, su velocidad disminuye y pareciera que la piedra se vuelve más ligera. A esta fuerza vertical que apunta hacia arriba la llamaremos empuje. Este empuje es la resultante de las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo sólido. Tales fuerzas son el resultado de la diferencia de presión con respecto a la altura de un líquido. Debido a que la presión se incrementa con la profundidad, la presión que se ejerce en la parte inferior del sólido, apunta hacia arriba y es de mayor magnitud que la presión que se ejerce en la parte superior de dicho sólido y que apunta hacia abajo. Esto da como resultado una fuerza que siempre apunta hacia arriba, empuje hidrostático ascendente. Dicho empuje tiende a impedir que el sólido se hunda en el líquido. Si existe el empuje hidrostático ascendente ¿por qué algunos objetos se hunden? Cuando un sólido se hunde en el seno del líquido es porque el empuje hidrostático ascendente es menor al peso del cuerpo y por ello el cuerpo termina hundiéndose en el líquido. En el siglo III a.C., el filósofo y físico matemático griego Arquímedes realizó experimentos con el comportamiento de los líquidos y encontró la manera de calcular el empuje ascendente que actúa sobre los cuerpos sumergidos en un líquido. Las conclusiones de estos trabajos se resumen en el principio que lleva su nombre, el principio de Arquímedes, que postula lo siguiente: todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del líquido desplazado por el cuerpo. ¿Sí? Es decir, si tú te sumerges, ¿sí?, en agua, en una alberca, y ocupas un volumen de 80 litros o 70 litros, acuérdense que litro es una unidad de volumen. Entonces 80 litros que estás ocupando de volumen con tu cuerpo, esos 80 litros estás desplazando de agua. Entonces esos 80 litros de agua desplazados por tu cuerpo tienen un peso, ¿sí?, es masa por gravedad. Entonces ese peso está actuando empujándote hacia arriba, lo hace empujando en tu centro de gravedad, ¿sí? Entonces esa fuerza es ascendente, trata de sacarte, ¿sí?, hacia arriba. Y si analicemos la siguiente figura para comprobar el principio de Arquímedes. Ahí tenemos un objeto, tiene una área en la parte inferior y una en la parte superior. Entonces el área de la parte de abajo está siendo sometida por una presión hidrostática y también el área de arriba por una presión hidrostática, por la cantidad de moléculas de agua que tienen por encima, ¿verdad? Entonces hay una diferencia de presiones, hidrostáticas entre la parte superior y la parte inferior. Esa diferencia de presiones es precisamente el empuje. Aquí esta información
les toca leerla a ustedes. Si me voy a explicarla sería muy enfadoso el video. Pasemos a algo más divertido, como un video. Aprovecho para mencionar que el viernes publico el parcial. Bien, tenemos ese experimento que es eludión, que ya se los dejé incluso de tarea. El tapón de pluma tiene una burbujita de aire y recordemos que los gases son compresibles. Al apachurrar la botella por el principio de Pascal, ¿sí?, la burbuja se compresiona, disminuye su volumen, entra agua al tapón y se vuelve más pesado. El tapón momentáneamente se hunde. Al desistir la presión, la burbuja se recupera, el agua sale y el tapón vuelve a subir. A eso se llama eludión, y el tapón y la plastilina ya son patente mía. Pasando a otro video. Y de pronto me mira fijamente y me pregunta: discúlpame, ¿vos trabajás en un laboratorio? Pero qué plato. Me dijo descolocado como pregunta, ¿no? ¿Te gusta un hielo? Uno, por favor. Sí, cómo no. Y muchas gracias. Oh, por favor. ¿Qué le pasa? ¿Son de acá se quedó sin sed? No, ocurre que me quedé pensando, ¿vio? No prosiga, por favor. Lo que pasa es que tengo una pregunta recurrente. No la formule, porque cada vez que formulamos una pregunta aparece de algún lado el doctor y este es nuestro momento de descanso. Con absoluta honestidad intelectual, ¿nunca se preguntó por qué los hielos flotan en el agua? No, ¿por qué? Perdón, ¿me llamaban? ¿Por qué nuestro momento de descanso? ¿Por qué? Doctor, llegó justo. Le estaba consultando al señor de allá si tiene alguna somera idea de por qué los hielos flotan en el agua. Ah, excelente pregunta, señor de acá. Tan buena que amerita una investigación. Claro, para eso vamos a tener que viajar. No. ¿Qué es esto? Yo solamente quería saber por qué flotaba un hielo y usted nos trajo a esta embarcación impactante, maravillosa, increíble. Aunque a mí me amilana un poquito, doctor, ¿eh? Y eso no es todo. Para entender el asunto del hielito, vengan que los voy a llevar al puente de mando. Bueno, vamos. Vengan por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Discúlpeme, doctor, ¿era necesario venir hasta acá para explicar el tema de por qué flotaba un hielito? Discúlpeme, ¿no? No, la verdad que necesario no era, pero no me voy a negar que el lugar está buenísimo. La verdad que el lugar es muy lindo, la compañía es muy agradable, ¿no? Pero bueno. Volvamos a ese simple flotar de un hielo, como decía el señor de acá. Ajá. Ese hecho ilustra uno de los principios fundamentales de la física. El principio de Arquímedes, ¿lo conoce? Eureka, el que dijo Eureka. Ah, ¿conoce el principio?
No, conozco el final de la historia, que es cuando él grita eureka, se levanta y sale corriendo desnudo por las calles, ¿no? Yo me refería al principio de Arquímedes, ¿lo conoce? De vista nomás. Yo prefiero escuchar la explicación del doctor, por favor. A ver, el asunto es por qué algunas cosas flotan y otras se hunden. Para responder esta pregunta tenemos que entender dos cosas fundamentales de todos los objetos, que ocupan un lugar en el espacio y además que tienen peso. Doctor, no quisiera ser impertinente, pero francamente esto lo sabe todo el mundo. El asunto es comprender cómo interactúan estos dos fenómenos para que algo flote o no. Empecemos por el primer punto, que las cosas ocupan un lugar en el espacio. Así, cuando queremos hundir un objeto en el agua, estamos compitiendo por el mismo espacio, objeto y agua. El agua se tiene que desplazar para algún lado y el único lugar para donde se puede desplazar es para arriba. Como en el caso de la bañera, se sumerge en la bañadera, se desplaza el líquido, se desborda la bañadera, se va claro. el agua al piso. El cuerpo entra, el agua sube. Y aquí es donde entra la segunda de las características de las cosas, que tienen un peso. Peso. Yo salí sin la billetera hoy. No sé si Yo creo que tienen tengo algo. un billete de 5 de los nuevos. No, yo quería decir que las cosas tienen un peso. Si el objeto es más pesado que el mismo objeto pero hecho de agua, se va a ir para abajo, o sea, se hunde. Por el contrario, si es más liviano, se va para arriba, por lo tanto, flota. Quiere decir que para saber si un objeto flota o se hunde, bastaría con saber si su peso es mayor o menor a que si estuviera hecho de agua. Exacto. Discúlpeme, doctor, pero el hielito del señor de acá que dio lugar a este impensado viaje que estamos haciendo en este momento, era hielo, era agua y sin embargo flotaba. Muy buena observación, señor de allá. El agua en estado sólido se expande, o sea, ocupa más lugar, por lo tanto tiene menor densidad y entonces se va para arriba, flota. Dígame, doctor, ¿usted va a tener una respuesta para todo lo que yo le digo? Yo no, la ciencia. La ciencia, mire, con esta pregunta seguro que lo agarro. Escúcheme bien. El hierro, que es un material muy pesado, uno lo tira en el agua y se hunde. Pero sin embargo, un barco hecho de hierro, como este en el que estamos, flota. ¿Me puede explicar eso? El secreto con los barcos está en el aire. Ah, como el amor. Love is in the air. No, no era así la canción. No, los barcos no son de puro hierro sólido, sino que en su interior tienen muchísimo aire. Además, como ocupan una superficie enorme, solo con hundirse un poquito desplazan muchísima agua. Entonces quiere decir que un barco hecho de agua pesaría mucho más que un barco de verdad, porque el barco de verdad está hecho de hierro y en su estructura interior tiene aire. Claro, por eso, si se llena de agua en lugar de aire, Ahí está. se hunde. ¡Epa! ¿Cómo que se hunde? Mire, acá ningún barco se hunde. ¿Me escuchó bien? Dejemos, ¿no? De este bla 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 del agua, bla 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 del hierro. Mire, Hagamos algo. experimento tengo, pero como veo que no le interesa tanto el tema, haga... No, eso no, por favor. Vamos, hacemos algunas experiencias por acá. Pase. Bueno, aquí estamos. Pero que bien, doctor, vamos a desayunar antes de hacer experimentos. No, vamos a comparar la densidad del agua pura con respecto al agua de mar. Fascinante, doctor. Aburrido. ¿Qué dice? A ver, por favor, señor de allá, tome un huevo y colóquelo en el recipiente con agua limpia. ¿Cómo no, doctor? ¡Epa, doctor! Se hundió. Eso quiere decir que tiene mayor densidad que el agua. Exactamente, es una cuestión de densidad, por eso el huevo se hunde. Ahora, por favor, señor de acá, tome este otro huevo y colóquelo en el recipiente con agua salada. Ya mismo, doctor. ¡Epa! Está flotando, doctor. Es como en el Mar Muerto, que la gente se pone a flotar sobre el agua mientras va leyendo el diario. Así es, el agregado de sal aumenta la densidad del agua. Si agregamos suficiente sal, la densidad puede llegar a superar a la del huevo. Por eso flota. Acá estamos utilizando agua de mar que suplementamos con sal de mesa para que el efecto sea todavía más marcado. En el Mar Muerto, la salinidad es de 10 veces la de los océanos. Por eso la gente flota con tanta facilidad. Sí, doctor, pero es cierto que cuando yo en mi casa pongo un huevo a hervir, el huevo flota. Eso siempre pasa cuando el huevo está viejo. ¿Por qué? Los huevos tienen una cámara de aire y cuanto más tiempo pasa, la cámara de aire es mayor, la densidad del huevo disminuye y el huevo flota. Por favor, agarre cada uno una naranja y vamos. ¿A dónde vamos, doctor? Al fondo del océano. Va. ¿A dónde dijo que vamos? Al fondo del océano. ¿Cómo sea al fondo del océano?
mundo hubo discreto para hacer estas cosas. Pero por favor, vamos a votar por los experimentos que yo no sé qué coño tenemos, que no me pone muy nervioso. Hacemos el cuento la naranja y vemos que ahora la niña seguramente también va a sonar como la suya. Miren. ¡Uy, no! ¡No! ¡No! El experimento ha terminado, señor de acá. Así que vamos de vuelta a la casa. Vamos, vamos, estamos en una pileta. ¿En el fondo del mar? Venga para acá. No, no sé. Venga, venga, venga. Arriba. Ahí va. Escúcheme, Ahí doctor. está. No estábamos en el medio del océano. Por favor, ¿cómo se piensan que yo los voy a mandar al medio del océano? A ver, ayudamos al señor de allá. A ver, despacio, despacio. Bueno, cuéntenme, a ver, ¿qué tal estuvo el experimento? Un fiasco, doctor. ¿Cómo un fiasco? Un fiasco, realmente. Mire, la naranja que tenía el señor de acá, que no estaba pelada, flotaba. Sí. Sin embargo, la mía, que estaba pelada, que era más liviana, se hundió. La naranja estaba fallada. Claramente la naranja estaba fallada, doctor. Nada de eso, ¿Cómo que señor no? de allá. La Prueba. clave del experimento, ¿sabe dónde está? En la cáscara de la naranja, que es porosa, por lo tanto, permite que se acumule aire en el interior. ¿Esto qué hace? Disminuye la densidad de la naranja. Entonces, se vuelve menos densa que el agua y flota. La naranja que estaba pelada no puede acumular aire, es más densa y se va para el fondo. ¿Me entiende? Discúlpeme, doctor, yo ahora me voy a quedar por acá paseando porque hay unas bañistas que estaban por acá que me estaban haciendo señas hace un rato. ¿Bañistas? No, y me quiero quedar a conversar con ellas. Nada de eso, porque... Bueno, ya sabemos por qué flotan las cosas en general y cómo flota un barco aún con toda la carga que lleva. Ahora bien, ¿la carga del barco se puede distribuir de cualquier manera? Y sí, si el barco flota, usted lo pone como va viniendo, que no se va a poner a fijar dónde va esta cajita, dónde va esta valijita. En la medida que entra, lo va guardando. listo. No, pero discúlpeme, señor de allá, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Porque si el doctor lo está planteando, bueno, es evidentemente un tema relevante. Bueno, muchas gracias, señor de acá, pero no importa quién tiene razón. Lo que importa es comprobar preguntas de manera científica. Vengan. Sí, vamos. Vean, el frasco de vidrio hará de barco. Si lo colocamos en el agua, por favor, Procedo, vamos doctor. a ver. A ver. Mire. Ahí está, flota. Flota. Sí, señor. Sí. Estaría lindo un barquito de vidrio, ¿no? Las cosas irían como volando sobre el mar, como el avión de la Mujer Maravilla. Sí, No sé si bueno, se acuerda. bueno, está bien. Transparente. Ahora hay que colocarle el peso. Señor de acá, por favor, coloque primero las tuercas y por encima el telgopor. ¿Cómo no, doctor? Procedo inmediatamente. Bien. Listo. Y ahora ponemos nuestro barco nuevamente en el agua a ver qué sucede. A ver qué sucede. Ahí está. Increíble. Sería lindo, ¿no? Esos cruceros enormes, ¿no? Todo transparente. ¿Se imagina? Qué lío, me pongo a pensar, las señoras, ¿no? Porque tener que cambiarse en un lugar todo transparente, a la vista de todo el mundo, puede llegar a ser un poquito asqueroso. No, ¿no? a ver, Pero la verdad señor de sería allá, bastante lindo. señor de allá, por favor, inviértame la distribución del peso, póngame abajo el telgopor y arriba las tuercas, a ver qué pasa. Pero doctor, es lo mismo eso que usted me está diciendo. Usted acaba de decirlo. Si no cambia la densidad, al ser la densidad menor, el elemento flota. Ahí tiene razón, no cambiaron ni la masa ni el volumen del barco, pero vamos a ver cuando coloca el barco en el agua. Vamos a ver. Mujeres y niños, cálmese, cálmese. No es nada, no se lo tome tan a mal. Puede pasar, tranquilo. Doctor, nuestro pequeño barco experimental sufre una tragedia, la tan temida vuelta de campana. Precisamente, no basta con conocer la forma o la densidad del barco. La distribución del peso tiene un papel esencial para que el barco navegue en forma estable y segura. Lo que hicimos aquí es subir la línea de gravedad. Por lo tanto, el barco sufrió la tan temida y famosa vuelta de campana. ¿Qué fue lo que le pasó al Titanic? Ordenaron mal las valijas, parece, y el barquito se vino a pique. ¿Pero dónde sacó esa versión? Yo nunca la escuché. El Titanic chocó contra un iceberg. Bien,
Otro. Bien, este es especial, es un yunque flotando en mercurio. Es algo que solamente les platica una vez a los estudiantes, pero mostrárselos. I got a nice little breeze today. This is perfect weather for this. It's not too hot. The sun's pretty bright. Hi everyone, welcome back to Cody's Lab. So a little while ago over on the second channel I posted a video of me trying to float an anvil in mercury. Despite it getting lots of views, it didn't actually work, so I wanted to try again. And so, I got a much smaller anvil here. Of course I'm kidding. Whoa. I got a much bigger tub of mercury. So this ought to get that anvil afloat. This is much easier. Get a little bit more wiggle room. Oh, it's also standing there too long. It cuts the circulation off to your feet. Oh gosh. Feet are tingly as it goes back. There's no mercury sloshing in there, so I know they didn't wait. Let's. I got this rag wet. Let's wipe off the top. Get all that oxides and stuff off of there. Oh, isn't that pretty? Since the rag's wet, it sticks right to it. I don't get all of it, but it's a lot better than it was. Alright, so here's my 110-pound iron-working anvil. I think we got this for making horseshoes and stuff, back when we had horses. So, let's set it in here and see if it floats. Okay, it doesn't seem to want to stay upright. I'll just let it tip over. There it is. It's floating. Look at that. The iron anvil floats because mercury has a density nearly twice that of iron. In fact, due to the density ratios, the iron actually floats better than wood does in water. Push under. Let's push it down. Oh, it's hard to push down. Oh, that's great. Here, let's try it again from the other side. Here we go. Push down. It bobs up like a cork. Okay, let's I want to try hitting it with a hammer. I think it dulls the sound quite a bit. Here, let's pull it up out of here. Just set it on that. Okay. It definitely sounds a lot different. That's actually pretty nice to have your anvil sitting in mercury while you're working to deaden that sound. That way it doesn't hurt your ears as much. It's pretty good. Barely make it wobble by hitting it. Let's just set that there. Put my hammer in. Hammer floats too. That's pretty great. Hope you enjoyed. I'll see you next time. Apparently I got mercury in my glove. A lot of good that did. Bien, el mercurio es muy tóxico
No es recomendable ni siquiera manipularlo. Otro. Hace ya unos años, creo que en un bar con colegas, me di cuenta de que algo extraño le pasaba a los frutos secos. Soy un tío muy nervioso y siempre tengo que estar con algo en las manos. Así que empecé a agitar el bol y vi cómo las nueces subían a la superficie. Os lo repito, mezclo bien los frutos secos, agitamos y las nueces salen. ¿Por qué? Detrás de esta pregunta tan tonta hay un problema que los físicos todavía no han resuelto. Y, además, esto ya me compete como divulgador, una manera muy guay de entender propiedades de los fluidos. Pero, antes de seguir, dejadme que os hable del patrocinador de este vídeo. Cambly, una plataforma para aprender y mejorar vuestro inglés. You know, in our channel we talk about very strange stuff, like quantum physics, but this one is something that is very strange, but you can reproduce it in a bar. Con Cambly, además de tener cursos a tu disposición, puedes mantener sesiones 1 a 1 privadas con profesores nativos, el que tú elijas, y hablar de lo que te apetezca con él. Como San Valentín está muy cerca, Cambly ha sacado una oferta buenísima. Usando el código LOVEQUANTUM tendréis, por un lado, 10 minutos de prueba gratuita y por otro, al coger uno de sus planes anuales, os los dejan con un 50% de descuento y os lleváis un mes gratuito que regalarle a la persona que más queráis. También podéis usar el código LOVEQUANTUMKIDS por si queréis regalarle un mes de Cambly Kids a algún chavalito. You take a jar and you fill it with nuts. You close it, you tilt it, and then you shake it. And is that the biggest particles, they tend to rise to the top as they go to you would to assume the bottom. that they would go to the bottom. Exactly. 'Cause I've heard of the term, is it hydrologic sorting, where the heavier particles fall to the bottom naturally, right? Esto es Cambly. Si os interesa, usad mi código y aprovechad esta oferta. Acaba el día 22 de febrero, así que si os interesa, corred. Dicho esto, ¿qué pasa con los frutos secos? Vamos a verlo con menos variedad de tamaños. He metido en este tarro más o menos mitad de lentejas y mitad de garbanzos. Como veis, están más o menos igual de repartidos. Lo inclino, lo agito suavemente y rápidamente podemos ver cómo los garbanzos y las lentejas se dividen. Los garbanzos suben a la parte de arriba y las lentejas se quedan abajo. Este fenómeno resulta que tiene nombre, el efecto de la nuez de Brasil. Las partículas de mayor tamaño, como es el caso de las nueces de Brasil en un mix de frutos secos, tienden a subir cuando son agitadas. Y esto así de sopetón no tiene mucho sentido, ¿no? ¿No deberían las partículas más grandes y por tanto las más pesadas hundirse hasta abajo, no subir a la superficie? Pero supongo que hay una pregunta aún más acuciante. ¿Por qué debería importarnos esto? Bueno, al margen de la diversión intelectual, este fenómeno ocurre siempre donde tengas granitos de distintos tamaños. Transporte de mercancías, almacenamiento, procesos industriales. Los geólogos también lo ven en desprendimientos de rocas y en las dunas. Hasta hay que considerarlo al mandar una misión a ciertos asteroides, donde la bajísima gravedad no ha llegado a fusionar del todo las rocas, y las más grandes están en la superficie, creando un terreno escarpado. Malditas nueces, están en todas partes. Así que, ¿por qué sucede todo esto? Vamos a simplificar el mix para ver qué pasa más claramente. Pondremos arroz como partícula pequeña y como partícula grande tendremos una pelota de ping-pong. ¿Qué pasará en esta situación? Repetimos la agitación y efectivamente la bola sale a la superficie. Pero sabemos algo, la pelota de ping-pong es muy grande, pero también es muy ligera. ¿Qué ocurriría si pusiéramos una pelota igual, pero mucho más pesada? Tengo esta bastante parecida, metálica, que la supera bastante en masa. Vamos a probar y efectivamente subir no sube, se está yendo al fondo. Y esto ya nos debería recordar a algo. Vamos a hacerlo más explícito. Sí, es intuitivo que una bola de ping-pong es ligera y una de metal es pesada. Pero, ¿ligero o pesado respecto a qué? ¿Acaso no es un elefante ligero en comparación con una montaña? Lo lógico sería comparar sus pesos con algo característico del sistema, lo que nos deja al propio arroz. Este es el experimento mental. Si conformara una bola hecha de granitos de arroz,
¿cuánto pesaría? Si hacemos ese ejercicio, resulta que su peso está justo entre medias de la pelota de ping-pong y la bola metálica. Es decir, que se está cumpliendo una especie de principio de Arquímedes. Ok, os leo. Principio de Arquímedes. Vale. Todo cuerpo inmerso en un fluido experimenta una fuerza vertical igual al peso del fluido que ha desplazado. En el caso de la pelota de ping-pong, el peso del fluido es el peso de la esfera de arroz que ha desplazado. Y como es mucho mayor que el peso de la pelota, la fuerza vertical es mayor que la fuerza de la gravedad que tira hacia abajo, por lo que la pelota asciende. Por el contrario, la bola metálica pesa más que la esfera de arroz desplazada, por lo que la fuerza vertical no es suficiente para elevarla, y la gravedad hace el resto hundiéndola. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Es esto una casualidad? ¿O se está comportando el arroz agitado como un fluido y las dos bolas como lo hace un globo o un barco? Demos un paso atrás. ¿Por qué los globos y los barcos flotan? ¿Qué es exactamente lo que produce esta fuerza vertical? La explicación del principio de Arquímedes está en un desbalance de presiones. Cojamos el ejemplo del mar y dividámoslo en capas de profundidad. La presión que uno siente en cada capa cambia. Cuanto más al fondo, más agua tiene uno encima, y como el agua pesa, como todas las cosas en la Tierra, siente más peso sobre sus hombros. Es por esto que la presión en un fluido aumenta con la profundidad. Los que hayáis buceado lo sabréis mejor que nadie. Ahora, cuando sumergimos un objeto, su parte más baja siempre estará en una capa más profunda que su parte superior, por lo que sentirá una presión mayor allí. En total, habrá una fuerza que lo empuje hacia arriba. Cuanto más alto sea el objeto, y mayor diferencia haya entre la parte de arriba y la de abajo, mayor será esta fuerza. Y cuanto más largo y ancho sea, mayor superficie tendrá para que el fluido pueda empujarlo, por lo que también mayor será la fuerza. En definitiva, esta fuerza está ligada de la misma manera a las 3 dimensiones del objeto, vamos, a lo grande que sea, es decir, su volumen. Súmale la gravedad y las propiedades del fluido y tienes el principio de Arquímedes. El volumen es lo que explotan los barcos para flotar. Aun pesando una barbaridad, consiguen flotar maximizando esa parte expuesta al fluido, que presiona contra el barco evitando que se hunda. Mientras, los globos consiguen flotar reduciendo su peso, ya sea llenándolos de helio, un gas mucho menos denso que el aire, o bien calentando ese aire, lo cual lo expande y lo hace menos denso. Un globo aerostático vuela porque hay menos masa en el interior de la bolsa que fuera. También este es el por qué los globos de helio quieren marcharse hacia arriba, mientras que los hinchados a pulmón no lo hacen. Hay exactamente lo mismo dentro que fuera, por lo que el empuje y el peso son iguales, haciendo que la masa extra de la goma del globo decante la balanza por ir al suelo. Hay otra cosilla respecto a todo esto que he querido comentar desde hace años. Terraplanistas. Ya, sí, terraplanistas, wow, que estamos en 2017. Según algunos terraplanistas, resulta que la gravedad, como la entendemos, no existe. Y todos los fenómenos que asociamos con caídas realmente son el empuje del aire que nos rodea, solo que invertido por alguna causa. ¿Qué pasa? Que estos terraplanistas no han pillado lo más importante. No puede sustituir la gravedad por ningún efecto de flotación, porque la flotación es una consecuencia de que haya gravedad. Sin gravedad, sin que el fluido pese, no se forman las diferentes capas de presión que generan el empuje. La gravedad es necesaria para que las cosas floten. De hecho, si pudiéramos desactivar la gravedad, nada flotaría. Se puede hacer un experimento muy tonto para demostrar esto. Coges un cubo con agua y, sujetándolo, metes un corcho en el fondo. Si soltaras el corcho, saldría despedido al instante. Su peso es muy bajo y su empuje lo eyectaría hacia afuera. Pero, ¿qué pasaría si sueltas el cubo a la vez que sueltas el corcho? Entonces el sistema cubo-corcho quedaría en caída libre y, principio de equivalencia, nadie dentro del sistema notaría que hay una fuerza de la gravedad. Es esa sensación de ingravidez cuando desciende la montaña rusa. Por lo que el corcho no sale despedido. Es cuando el cubo toca el suelo, la caída libre desaparece y se reactiva la gravedad, que el empuje reaparece y el corcho sale del cubo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si tuviéramos una masa muy grande de agua en el espacio? ¿Hacia dónde flotarían las cosas? Bueno, recordad la explicación. En la dirección opuesta a la gravedad. En este caso, radialmente. Pero suficiente digresión. ¿Cómo se traslada todo esto al mix de frutos secos? Aquí entramos en la parte peliaguda. Pregunta. ¿Qué es exactamente un fluido? Pues como casi todas las cosas en la vida, es una colección de moléculas. Un barco flota porque hay cantidades absurdas de pequeñas partículas golpeando su casco, ejerciendo una fuerza sobre él. Esta suma de fuerzas microscópicas es lo que llamamos presión. Así que
¿Tan extraño es pensar que está pasando lo mismo aquí, pero con menos partículas? Tal vez hayáis visto estos vídeos en los que llenan bañeras de arena, les meten aire para que se agite, al igual que hacíamos nosotros con el bote, y de repente la arena se convierte en un fluido. Esto es lo que se llama convección granular. Con todo esto en mente, esta fue la explicación que le di al efecto de la nuez de Brasil en su momento. Al agitar el mix, los frutos secos más pequeños se cuelan por los huecos que dejan los más grandes, que no pueden descender por sus dimensiones, de modo que se acaba creando una acumulación de pequeñas partículas que, desde el fondo, aplastadas por todo el peso que tienen encima, presurizadas, empujan a las grandes hacia arriba. Vale, ¿ya está? ¿Misterio resuelto? Por mucho tiempo pensé que esta era la respuesta a este fenómeno. Particulitas que se cuelan y empujan, sencillamente. Y me moló mucho, porque es una forma muy visual de enseñar qué es flotar. Queda claro que no es una fuerza que emana del hecho de ser ligero, es algo que surge del propio fluido. No es que las nueces quieran estar arriba, es que los maíces y cacahuetes, el fluido, son los que quieren estar abajo y empujan todo hacia arriba. Sin embargo, nada en esta vida es tan sencillo. Cuando me dio hace unas semanas por investigar el origen del efecto de la nuez de Brasil, me topé que es todo un campo de estudio en física. Artículos y artículos de un tema que pensaba que tenía una solución fácil. Pues no. Y es que en este canal os tengo muy acostumbrados a explicaciones conceptuales o cualitativas. Sí, la partícula grande sube porque la pequeña se cuela y entre otras pequeñas levantan la otra. En el mundo científico, ningún físico serio aceptaría eso como solución a un problema. Es muy impreciso. ¿Cuántas partículas hacen falta para que esto suceda? ¿Cómo cambia el efecto cuando cambio el tamaño de la partícula grande y las partículas pequeñas? ¿El rozamiento no es relevante aquí? Exactamente cuál es el diagrama de fuerzas sobre la partícula grande. Esta es otra de las cosas que los terraplanistas no pillan. Para hacer física de verdad no basta con esgrimir argumentos con las manos. Hacen falta números. Hace falta un modelo matemático de precisión que sea capaz de hacer predicciones. Y predicciones que siempre concuerden con lo que vemos en el mundo real. En nuestro caso, nuestra explicación del tamiz cinético, al parecer ese es el nombre técnico, es insuficiente para explicar algunas observaciones experimentales. Por ejemplo, se ha visto que partículas en ciertas condiciones se hunden en vez de flotar cuando se hace en un plano inclinado o cuando se introduce la vibración haciendo rotar el sistema. ¿Es porque pesan demasiado o hay otra fuerza que hace esta segregación? No está claro, pero investigaciones apuntan a que esta flotación no sigue las mismas reglas que el principio de Arquímedes. El estado de esta pregunta es abierto. No hay consenso sobre el origen y la modelización de la fuerza. Es muy irónico que entendamos muy bien qué fuerzas siente una nuez metida en un sistema de miles de trillones de partículas, pero cuando las reducimos a unas decenas, la cosa se nos escapa. Y se nos escapa hasta el punto de que se están haciendo experimentos con resonancias magnéticas para ver mejor cómo se mueve la partícula grande. Descubrir este mundo me ha parecido muy guay, porque tiene que calar que hacer física no es solo divagar sobre agujeros negros, partículas subatómicas y demás cosas locas. Es hacerte preguntas sobre incluso las situaciones más tontas y querer dar una respuesta de precisión. Y ese ímpetu te lleva a un viaje de descubrimiento por sitios insospechados. ¿Quién hubiera dicho que por culpa de un mix de frutos secos hablaríamos de todo esto? Y ya está, nos vemos muy pronto con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchas gracias por vernos. Video que encontré muy recientemente y acabo de acordarme que tengo otro video donde, bueno, dejo que se hunda un hielo en gasolina. Más al rato se los comparto mañana. Dice, en un recipiente que contiene mercurio se coloca un cilindro metálico cuya base es de 15 centímetros de altura y cuya altura es de 8 centímetros. El cilindro flota y la parte sumergida en el mercurio tiene una altura de 5 centímetros. Determina el empuje ascendente sobre el cilindro. Considera la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado, la densidad del mercurio 13.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. La solución, dice, el empuje está dado por la siguiente fórmula, ¿sí? FB es igual a V, es decir, el volumen por la densidad, o por la gravedad. Entonces V es el volumen del mercurio desplazado por el cilindro y es igual al volumen del sólido sumergido en el mercurio. Por tanto, obtenemos el siguiente desarrollo. El volumen del cilindro es área por altura, que es 15 centímetros cuadrados el área
de la base por 5 centímetros de altura, lo cual da 75 centímetros cúbicos, que es 75 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Y si ahora sustituyamos, debería decir 7.5, puesto que la notación científica, la mantisa no debe ser mayor de 10. Entonces 75 lo divido entre 1.000.000, porque si el metro cúbico tiene 1000 litros y cada litro tiene 1000 centímetros cúbicos, entonces un metro cúbico está compuesto de 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces 75 entre 1.000.000 me da 7.5 por 10 a la menos 5. Entonces es correcto el 75 por 10 a la menos 6. Y si ahora sustituyamos los siguientes valores en la fórmula del empuje, el volumen de 75 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, la densidad del mercurio de 13.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. En nuestros ejercicios y en nuestros exámenes deben de considerar la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, a menos de que yo les diga lo contrario o se les diga lo contrario. Y si obtenemos la siguiente, se sustituye 75 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por 13.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico por 10 metros sobre segundo al cuadrado, y obtenemos 10.2 newton. Se cancelan metros cúbicos con metros cúbicos y nos quedan kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que precisamente son los newtons. Dice, este es el empuje ascendente sobre el cilindro. Dice, cabría preguntarnos por qué, si un trozo de metal se hunde, un barco construido con metal puede flotar. La respuesta se encuentra también en el principio de Arquímedes. Cuando un barco se encuentra navegando, desplaza un volumen de agua igual a su peso, pero este último se distribuye en una superficie mayor y el empuje que recibe se incrementa. Si pudiéramos tener la masa total del barco concentrada en un bloque y lo colocáramos en el mar, veríamos que este se hunde sin que podamos evitarlo, a menos que usáramos una grúa. Entonces, si nosotros tenemos un peso en uno de estos aparatos que se llaman dinamómetro, veríamos que tiene un determinado peso, por decirlo 50 newtons. Entonces, al momento de que sumergimos ese peso todavía colgado en el dinamómetro, vemos que el objeto pesa menos. Precisamente es el peso del líquido desplazado por el objeto, por el volumen del objeto, ¿sí? Vemos que ese objeto desplazó un volumen de agua cuyo peso es de 10 newtons. Entonces 10 newtons más 40 newtons va a ser el peso del propio objeto. Dice, un cuerpo cuyo peso es de 400 newtons, al sumergirse en un recipiente que contiene glicerina, tiene un peso aparente de 250 newtons. ¿Cuál es el volumen del cuerpo? El peso es de 400 newtons, la presión aparente es de 250, la densidad del líquido es de 126 kilogramos sobre metro cúbico, es de la glicerina. De la expresión del peso aparente igual a peso menos despejamos entonces es P, el peso, menos el peso aparente son 150 newtons. Ahora, de la ecuación, E es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido por la gravedad. Despejamos el volumen, entonces tenemos el volumen del líquido es igual a E, que yo lo podría interpretar como la fuerza resultante. Es el empuje. Entonces
es 150 newtons de empuje entre 126 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 y obtenemos 0.121 metro cúbico, que es el volumen entonces del recipiente. Perdón, es el volumen del cuerpo. Y con esto estaríamos dejando esta sesión para no hacerla más larga con el principio de Arquímedes.